Entonces abra su Biblia, amén. Juan capítulo 16, versículo 33. Si usted pensó que no iba a predicar, ya el pastor está tirando para el monte y no predica. No, sí voy a predicar. Y si tiro para el monte, va a ser para el monte Horeb, porque ahí la zarza ardía, ¿verdad? Y ahí estaba la presencia de Dios. Dice Juan capítulo 16, versículo 33. Póngase de pie rápidamente y déjeme empezar a compartir la palabra de Dios. Juan capítulo 16, versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas Dios nos ha hablado. Dile al que está a tu lado: estas cosas Dios nos ha hablado para que en Él tú tengas paz, para que en Él tú tengas paz, para que en Él tú tengas paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el mundo vas a tener aflicciones, hermano, vas a tener problemas, conflictos, te va a ir en feria. Pero la palabra de Dios dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta palabra es para alguien esta mañana. Esta palabra es para mí esta mañana. Dios nos dice: estas cosas os he hablado, estas cosas les he dado para que en Él podamos vivir y tener paz. Dije: para que en Él podamos vivir y tener paz. La paz no es ausencia de problemas. Porque si fuera ausencia de problemas, no seguiría este versículo diciendo: en el mundo tendréis aflicción. Entonces me lleva a pensar que la paz, si no es ausencia de problemas, es presencia de problemas, de aflicción. Pero por sobre todas las cosas, es una mayor confianza en medio de mis problemas. Dije: es una mayor confianza en medio de mis problemas, en medio de mi aflicción, porque Él ya venció al mundo. Lo que estamos viviendo y estamos a punto de vivir, Él ya lo vivió y Él lo venció, y nos ha dado esa victoria para que tú y yo la podamos tomar, podamos creer. Nos ha dado armas, y dice su palabra que nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Amén. Dije: son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Los argumentos que Dios nos ha dado en la palabra de Dios, las armas que Dios nos ha dado, son poderosas para destruir fortalezas. Amén. La guerra no se gana con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Y Jesús dijo que enviaría sobre nosotros al Consolador, a su Espíritu Santo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque su Espíritu está con nosotros? Amén. Ocupe su lugar, por favor. La protección de Dios. Iglesia, me gustaría decirte que la pandemia ya terminó, pero no es así. Me gustaría decirte que todos los que vamos a ser vacunados no nos vamos a enfermar de COVID, pero no lo sabemos. Me gustaría decirte que ninguno de Cornerstone Monterrey se va a contagiar de este virus. Me gustaría decirte: quítate el cubrebocas y hagamos nuestra vida normal. El siguiente domingo vénganse todos, niños, niñas, adultos, vénganse sin cubrebocas, no guardemos la sana distancia. Me gustaría decirte eso, pero esta mañana yo no he venido a decirte eso. He venido a decirte que Jesús ya venció y que tengamos paz en Él. He venido a decirte que Jesús ya venció y que tengamos paz en Él. Que el mismo Jesús que sanó a Bartimeo el ciego, que sanó y resucitó a Lázaro, es el mismo Jesús que está en medio de nosotros y está con nosotros. Amén. Esta semana hablaba con un joven y me decía: creo que tengo COVID. No es de esta iglesia, para que no vaya a especular, es de otra ciudad. Y me decía: creo que tengo COVID. ¿Me puedes decir cómo fueron los síntomas que sintió la pastora? ¿Cómo fue su falta de oxigenación? Porque estoy empezando a tener mucho miedo. Y yo le dije: ¿por qué tienes miedo? ¿Le tienes miedo al COVID o le tienes miedo a morir sin Cristo?
No contestó obviamente la respuesta. Dije, no tengas miedo a morir con Cristo. Ten miedo a morir sin Cristo y sin haber hecho su voluntad. Gracias a Dios no fue COVID, fue una infección, y hace unos días me volvió a mandar un mensaje y me dijo, no fue COVID, gracias a Dios. Dios te da la oportunidad. Si no fue COVID y no te hizo pasar por la situación complicada que produce esa enfermedad, es porque Dios te ama y tiene planes de bien para tu vida. Si eso no lo entiendes, entonces pues que te dé COVID, pensé dentro de mí. Iglesia, dice la palabra de Dios en este capítulo que acabamos de leer de Juan 16. Vamos a leer desde el versículo 16 ahora. Y dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Tú y yo lo entendemos porque sabemos de qué habla este pasaje. Pero el momento que Jesús se los dijo a sus discípulos, se quedaron como diciendo, pues qué onda, ¿cómo que lo vemos ahorita y mañana yo no y después sí? ¿A qué se refiere Jesús? Juan, Pedro, Jacobo, ¿a qué se refiere Jesús de que lo estamos viendo ahorita, mañana ya no lo vemos y después lo vamos a ver? Y ni uno sabía. Y dice la palabra de Dios, entonces ellos, bueno, se dijeron, versículo 18, decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús, versículo 19, conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Uy. Esa palabra me encanta y fortalece mi vida, porque dice que aunque nosotros estemos llorando, lamentándonos y tristes, y el mundo se alegre, nuestra tristeza se convertirá en gozo. Ay, recuerdo que hace años, por ahí del 80 y tantos, había un canto que decía, dame tono, has cambiado mi lamento en gozo o en baile. Amén. Avanzamos y dice, versículo 21, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado la hora, pero después de que ha dado a luz ya no se acuerda de la angustia. Las mujeres que han tenido la bendición de vivir un parto y de dar a luz un bebé, los dolores de parto son fuertísimos, lo imagino, supongo que han de ser fuertísimos, pero una vez que ven a su bebé, se olvidan de todos los dolores de parto y experimentan la alegría y la bendición de tener entre sus brazos a su hijo, a su bebé. Ya no se acuerdan de la angustia. Por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Y nadie, iglesia, y nadie quitará vuestro gozo. Dígalo conmigo, nadie me va a quitar mi gozo. Denle un aplauso a Dios por eso. Nadie me va a quitar mi gozo. Nuestro gozo no está en lo que recibimos o en lo que tenemos. Nuestro gozo está en lo que somos. ¿Qué es usted entonces? No, pues ahí la llevo. Soy un hijo de Dios y el gozo del Señor es mi fuerza. ¿Cuánto gozo tendrá Dios? Pues ese gozo que tiene Dios es nuestra fuerza. Amén. Y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Todo lo que pidiéremos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Vamos, iglesia, dice, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Versículo 27, véalo en su Biblia y subrayelo, dice, pues el Padre mismo os ama. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado.
El Padre mismo nos ama. ¿No le da gracias a Dios porque el Padre nos ama? ¿No le da gracias a Dios que la protección de Dios incluye el amor de Dios para nosotros? Esa mamá que sufrió los dolores de parto y que tuvo a su bebé, porque lo ama, lo protege, porque lo ama, lo cuida, porque lo ama, lo alimenta. Y si nosotros que somos padres somos malos y sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más, iglesia? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Nuestro Padre Dios que nos ama. Dale un aplauso porque Él nos ama. Amén. Gracias, Padre, porque tú nos amas. Y había una canción que dice: y su amor es tan grande, incondicional. Amén. Porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: y aquí ahora hablas claramente. ¡Wow! ¡Qué bien! Y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, porque por esto creemos que ha salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? Aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Dije: mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. La protección de Dios incluye eso. A veces te sientes solo, pero es el producto de tu sentimiento y no el producto de tu fe. Es el producto de tu sentimiento y no el producto de tu fe cuando te sientes solo. Porque aquí dice: mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el decir todos los días incluye todos los días, iglesia. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Iglesia, Jesús ya venció al mundo. Estamos seguros en Él. Dije: estamos seguros en Él. Esto no quiere decir que no vas a tener problemas, que no vas a tener aflicciones, que no va a haber momentos en que llores. Pero acuérdate que por encima de tu llanto, de tus problemas, de tu angustia, debe de estar nuestra fe fundamentada en el autor y consumador, en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y te debes de acordar y decirle a tus problemas: mi Dios está conmigo. Él me ama, su protección está sobre mí, su amor es tan grande e incondicional, y su paz, que sobrepasa todo entendimiento, llena mi vida y llena mi corazón. Jesús le estaba diciendo eso a sus discípulos y nos está diciendo a nosotros. Nos está diciendo: Cornerstone Monterrey, no te preocupes, no te agüites, comienza a hacer tus actividades, comienza a trabajar, guarda la sana distancia, cuida los protocolos de seguridad, pero no te olvides que yo estoy con vosotros. No te olvides que yo te cuido, que mi protección es sobre tu vida, que por cuanto yo te amo te voy a cuidar. En el mundo vas a tener aflicción, en el mundo vas a tener angustia, pero confía, yo ya vencí al mundo. La autoridad de Jesús y mi fe. ¿Cuántos se acuerdan de aquella historia donde Jesús termina de predicar y se va en una barca y se van sus discípulos? Y Jesús se queda dormido en la barca y está bien dormido Jesús. Y de repente empieza la tormenta, la tempestad, el mar se encrespa, las olas bañaban la barca. Y sus discípulos, en lugar dice acostar con Jesús y decir: pues si nos morimos tomados de Jesús. Les empieza a tener miedo, les empieza a dar miedo. ¿Cuántas veces como padres vivimos esa etapa de que nuestros niños tenían una pesadilla o soñaban algo y en la noche venían corriendo y se metían en la cama y nos levantaban el brazo para que los abrazáramos y te quedaban dormidos? Y el hecho de que el brazo de papá y de mamá los abrazara les traía una paz y una seguridad. Iglesia, toma el brazo de Jesús y quédate a su lado. Oh, iglesia, dice la palabra de Dios que
Los discípulos en Mateo 8:23 estaban con miedo porque la tempestad arreciaba y estaban a punto quizás de unirse con todo y la barca, y empiezan a despertar: Jesús, 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 despierta, Jesús, ¿no ves que nos estamos a punto de morir? Y Jesús se levanta y dice: déjenme dormir, ¿cuál es el problema? Es que vamos a morir, Jesús. Pues si morimos, morimos con Jesús. Iglesia, si mueres con Jesús, tienes asegurada la vida eterna. Pero si mueres sin Jesús, tienes asegurada la condenación eterna. Entonces prefiero morir en los brazos de Jesús. Dije, prefiero morir en los brazos de Jesús. Iglesia, no tengas miedo nuevamente de que te contagies de COVID. Tampoco te estoy diciendo que te hagas el valentón y te quites el cubrebocas y digas: ¿qué? Total. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hagas tus actividades y que guardes los protocolos de seguridad y que te sigas cuidando. Pero que si por alguna razón te llegas a contagiar, no tengas miedo de morir de COVID. Morimos con Cristo. Ten miedo de morir sin Cristo. Si Jesús está con nosotros, seguro que va a haber tormentas, va a haber tempestad, y seguramente vas a pensar que Jesús no te escucha o que Jesús está dormido, como lo hicieron sus discípulos. Pero ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Es mi Señor y Salvador. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y mi fe está puesta en Él. Y mi fe está puesta en Él. Estaba platicando anoche o hace unos días con mi esposa, no, ya ni recuerdo qué día, sobre el COVID. Y sabe, iglesia, aunque es una enfermedad dolorosa, cruel, nos da una oportunidad Dios aún en este tiempo a todos los que han estado enfermos, porque no es una enfermedad que de la noche a la mañana te acaba. Es una enfermedad que te va llevando paulatinamente. Y todavía los que han sido entubados en ese último instante todavía tienen una oportunidad. Aún ahí hay una oportunidad. Iglesia, no tengas miedo de contagiarte. No busques contagiarte, por supuesto. Y me acuerdo del apóstol Pedro, que una ocasión caminó sobre el mar y de repente se hundió. Pero aún allí, a punto de ahogarse, la mano poderosa de Jesús lo levantó. Dije, la mano poderosa de Jesús lo levantó. Dios es bueno, iglesia, Dios es bueno. Pero un enfoque incorrecto afecta tu fe. Un enfoque incorrecto va a afectar tu fe. Muchas veces las personas que dicen ser tus amigos no lo son, porque basta un pequeño mensaje, una pequeña plática, una pequeña llamadita para que afecte el enfoque correcto de tu fe y el concepto correcto que tienes de las personas. Basta una llamada, un mensajito, un WhatsApp, para que una persona que se dice ser tu amigo afecte el enfoque correcto que tienes de Dios, afecte el enfoque correcto de tu fe y afecte el enfoque correcto que tienes del testimonio de las demás personas. Pastor, ¿por qué dice eso? Fíjate con quién andas, fíjate con quién caminas, fíjate a quién escuchas. Dice la Biblia en Lucas capítulo 24 que después de la crucifixión de Jesucristo, los discípulos se esparcieron y unos se fueron a pescar, pero había 2 discípulos que iban camino a Emaús. Y fíjate su plática. ¿Cuál era su plática de ellos? Dice la Biblia, versículo 19 y 21 de Lucas 24. Ubícate ahí rápidamente. Un enfoque incorrecto afecta a tu fe. Entonces Él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes la sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido.
Iban platicando y su enfoque era en una forma incorrecta. Solo hablaban de las cosas malas que habían visto. Solo hablaban de que de que lo arrestaron. Solo hablaban de que lo golpearon, de que le pusieron una corona de espinas. Solo hablaban de una fe incorrecta. Solo hablaban y tenían un enfoque incorrecto, el cual afectó su fe. Pero ninguno de ellos hablaba de lo maravilloso, de la obra maravillosa de Jesús en la cruz del Calvario. Ninguno de ellos decía: pero mira qué hermoso que Pedro le cortó la oreja a uno de ellos y Jesús todavía hizo un milagro. Qué maravilloso que en la cruz del Calvario perdonó mis pecados, me reconcilió con Dios el Padre y por su llaga fuimos nosotros curados. Ninguno hablaba de lo maravilloso que fue el hecho de que Jesús fuera crucificado en la cruz del Calvario, porque la cruz para muchos es locura, pero para nosotros es una bendición tener a Jesucristo en nuestro corazón. Si te enfocas en tus problemas, nublará la visión de tu bendición. Si solamente te enfocas en tus problemas, nublará la visión de tu bendición. Ellos estaban tan enfocados en las cosas incorrectas que afectaban su fe, que su visión fue nublada y no sabían que el que estaba ahí con ellos, acompañándolos camino a Emaús, era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Era Jesucristo el que les había dado de comer. Era Jesucristo el que había hecho milagros. Era Jesucristo el que había sido crucificado y que ahora nos había reconciliado con Dios Padre. No te enfoques, iglesia, en un pasado que no tiene futuro. Los discípulos habían visto a Jesús hacer milagros. Los discípulos habían visto sanar a la suegra de Pedro. Y dicen que Pedro por eso le negó 3 veces. Habían visto resucitar a Lázaro. Habían sido testigos de grandes maravillas, milagros. Pero en esta ocasión habían olvidado el verdadero propósito de la crucifixión de Jesús. Iglesia, en el año 2020 y en este año hemos sido testigos de los milagros que Dios ha hecho. La protección de Dios incluye milagros para nosotros. Hemos sido testigos del poder sanador de Dios. Nosotros, mi familia en casa, hemos sido testigos de cómo vimos a la pastora, mi esposa, enferma, muy grave, y hemos sido testigos de cómo Dios la levantó y le dio pulmones nuevos y le dio una nueva visión, un nuevo propósito, un nuevo enfoque. Y gracias a Dios, porque hemos visto milagros sobrenaturales, hemos sido testigos, y este año veremos milagros sobrenaturales. Este año yo digo que veremos milagros sobrenaturales. También el año pasado y lo que llevamos de este año, hemos visto grandes hombres y siervos de Dios que han partido a su presencia. Han corrido la carrera y han terminado la carrera y regresan a casa de papá. Han quedado congregaciones sin pastor, pastores han quedado sin su pastor, esposas han quedado viudas, esposos han quedado viudos. Y nuestros ojos se confunden cuando a la gente buena le pasa cosas malas y a la gente mala no le pasa nada. Pero no se turbe nuestro corazón. Platicábamos mi esposa y yo con un pastor amigo nuestro al que amamos, y decía él: Efra, Lore, hemos visto grandes hombres de Dios partir a la presencia de Dios, y nosotros, tú y yo, seguimos aquí. Y él decía: yo no soy mejor que el pastor, el apóstol fulano de tal, que le predica a multitudes y que Dios lo usa grandemente. Yo no soy mejor que él, yo tan solo le predico a un pequeño grupo de personas. Y me pregunto, ¿por qué seguimos aquí? Y la respuesta es porque aún tenemos mucho trabajo en el reino por hacer.
Dije, la respuesta es: aún tenemos mucho trabajo en el reino por hacer. Si tú y yo nos enfermamos de COVID y Dios nos permite salir, es porque aún tenemos mucho trabajo por hacer. El error sería salir de esa enfermedad de COVID y seguir haciendo nuestra vida sin el enfoque correcto de buscar su reino y su justicia y trabajar para el reino de Dios. Aún tenemos, iglesia, mucho trabajo por hacer. Oro que Dios en este tiempo nos dé entendimiento, quite el velo, abra el entendimiento, nos dé sabiduría y podamos hacer estrategias correctas para alcanzar mayor número de almas. La pandemia no cierra nuestra fe. La pandemia puede cerrar un auditorio, pero no puede cerrar nuestra fe ni nuestro corazón para apasionarnos por servir a Dios. Quiero ver una iglesia que allí en su casa se apasiona por Dios. No quiero ver una iglesia pasiva. Me gustaría un día de estos llegar a su casa cuando está el pleno culto virtual, la transmisión, y pararme a ver cómo está la pasión ahí en su casa, a ver si oigo los ruidos de alabanza, los gritos de júbilo, o oigo que pásame las tortillas, pásame las de harina, o oigo que está viendo usted un programa de televisión, porque eso sería un enfoque incorrecto que llevaría a nuestra fe a disminuir. Que tu enfoque sea correcto, iglesia. Estamos seguros bajo las alas del Altísimo. Estamos seguros porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, iglesia. El apóstol Pablo lo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No estoy diciendo que eso no produce ningún dolor en las personas que han tenido esa experiencia de un ser querido que ha partido a la presencia de Dios. Claro que se le extraña, claro que lloras, claro que te lleva un tiempo recuperar ese duelo, pero nuestro espíritu, nuestro corazón se alegra porque está en la casa de papá. Regresó después de haber peleado la buena batalla, después de haber corrido, y ahora está de regreso a casa. Pero tú y yo tenemos muchas cosas todavía por hacer, y las vamos a hacer confiados en que bajo las alas del Altísimo estamos seguros. Dije, bajo las alas del Altísimo estamos seguros. Dice la palabra de Dios. Bueno, abra su Biblia, Salmo 91 y Juan capítulo 10. Salmo 91 y Juan capítulo 10. Y con esto termino. ¿Cuántos hemos visto? Estaba viendo yo en la semana un video. Cuando abres Facebook salen un chorro de videos. Y estaba viendo el video de una mamá gallina. Cómo se estaba rifando un tiro con una serpiente, porque esta serpiente se quería comer a sus pollitos. Y se estaba rifando un tiro, pero en serio, arriesgando su propia vida. Y extendía sus alas y agarraba a sus pollitos. Y uno se salía y como que quería regresar a que se lo comiera la serpiente. Y esta se aventaba un tiro con la serpiente, metía al pollito en la ala y la volvía a llevar. Y eso me hizo pensar que a veces los hijos de Dios, y así Jesús lo dijo, ¿cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y tú te saliste. Iglesia, no te salgas de la cobertura de las alas del Altísimo, porque allá afuera está una serpiente esperándote. Anda como león rugiente. Y dice la palabra de Dios, Salmo 91:4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Cuántos han visto que debajo de las alas de la gallina que tiene sus pollitos y que está lloviendo, los pollitos están mojados? Ni una gota de agua les llega. La gallina está mojada, su pico, su cresta está mojado, pero sus pollitos debajo de sus alas, ni una gota de agua. Iglesia, decide estar bajo las plumas y las alas del Altísimo, porque allí estaremos seguros.
Juan capítulo 10, 28 y 29 dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Iglesia, nadie se las puede arrebatar de la mano de su Padre, de mi Padre. Estamos seguros con Él. La protección de Dios para tu vida incluye amor, incluye estar bajo las alas, incluye la bendición, incluye sanidad. Iglesia, aún tenemos mucho trabajo por hacer, pero lo haremos bajo las alas del Altísimo. Dije, lo haremos bajo las alas del Altísimo. Cuando sales a trabajar, cuando salimos a trabajar, sal seguro y confiado en que vas bajo las alas del Altísimo. Bajo las alas del Altísimo estamos seguros. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. No hay nada mejor que mi Dios. Hay un canto que dice así: no hay nada mejor que mi Dios. Iglesia, cierra tus ojos un momento y démosle gracias por su protección. Démosle gracias por su amor. Padre, gracias. Iglesia, toma unos instantes, toma unos minutos y dale gracias. Si tú enfermaste de COVID y saliste, dale gracias, porque Dios te da una oportunidad, porque trabajo todavía te resta por hacer. Si tú no te has enfermado de COVID, también trabajo te resta por hacer en la obra de Dios. Y seguiremos trabajando en la obra de Dios, y lo haremos seguros bajo las alas del Altísimo. Padre, bajo tus alas estamos seguros. Bajo tus alas, mi Dios, estamos seguros. Bajo tus alas, Padre, yo quiero estar. Gracias por tu protección. Padre, yo oro y te ruego, Señor, que cada uno de los que oye, Señor, esta prédica, podamos decidir en nuestro corazón refugiarnos bajo las alas del Altísimo. Que ninguno se salga, Padre, de tu cobertura y de tu protección, porque lejos de ti nada podemos hacer. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Oro, Padre, y te ruego por cada familiar, vecino, amigo de tu iglesia que está, Señor, sufriendo por el COVID. Dales la oportunidad de que ellos te conozcan, que tengan, Señor, ese encuentro personal con Jesucristo. Usa, Señor, a tu iglesia para que en este tiempo mayor número de almas lleguen al conocimiento de tu palabra. Úsanos, Padre. Queremos seguir trabajando en tu reino, en tu obra, y lo haremos bajo las alas del Altísimo, porque allí estamos seguros. Gracias, maravilloso Dios, por tu presencia. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Tu vara y tu cayado, Señor, nos infunde aliento. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, si usted fue bendecido, publíquelo ahí en las redes sociales. Anime a otros en la fe. Salga de su casa, salga de su entorno de las redes sociales y anime a más gente a tener fe. Cuando llegue un vecino y le diga que su esposo, su esposa, su hijo está enfermo, no lo pienses dos veces. En ese momento, estando en la calle, en el lugar que estés, ora por él. Pídele su número de teléfono y junto con tu esposo, hombre con hombre, mujer con mujer, envíale una oración creyendo que Dios lo va a sanar. Léele un pasaje de la palabra de Dios. Tú no sabes cuánto poder tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma y cambia vidas. Una palabra de Dios escuchada en un corazón sediento, hambriento, enfermo, iglesia, es un antídoto precioso que lo va a levantar y lo va a fortalecer. Hazlo bajo las alas del Altísimo. Seguiremos trabajando y lo haremos bajo la cobertura del Altísimo. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios por esto. .
Iglesia, vámonos a casa, los que estamos aquí. Bueno, aunque antes vamos a trabajar un ratito. Y tú que estás en casa, vamos a estar aquí. Si hubo 4 personas que van a venir por libro, una. Bueno, todavía quedan 3 libros, pero aquí vamos a estar unos 10, 15 minutos o más. Así que corre rápido porque aquí te espera tu libro. Y todavía quedan 3 libros que pueden bendecir. Los 3 están excelentes. Cuando yo los compré, pensé que hablaban de alabanza, de tocar y todo eso. Y abrió el panorama en mi mente y en mi corazón de lo que es realmente la alabanza. Y aprendí a darle gracias a Dios y a alabar a Dios en los días más complicados de mi vida. Aprendí a decirle cuando Gaby, mi hija Gaby, estaba enferma, aprendí a decirle a Dios: gracias, te alabo y te bendigo porque tienes a Gaby enferma, porque tú la amas más que yo, y porque la amas más que yo, así te place tenerla. En los momentos más oscuros y más complicados de mi vida aprendí a alabar a Dios, y Dios envió su respuesta. Y uno de esos libros habla de eso. Seguro que le va a bendecir. Póngase de pie, iglesia, vamos a orar y vamos a despedirlos. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad, el privilegio de ser llamados tus hijos. Gracias porque en tus planes estábamos nosotros. Gracias porque un día nos buscaste y nos encontraste. Gracias por llamarnos hijos. Gracias por Jesucristo, que perdonó mis pecados en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús, por haberme reconciliado con Dios Padre. Gracias, Papá, por amarnos tanto. Decidimos, Señor, quedarnos y trabajar bajo las alas, bajo la cobertura del Altísimo. Gracias, maravilloso Dios. Te alabamos, te bendecimos. Oramos y te rogamos, mi Dios, que esta semana de trabajo que inicia, de actividades, sea una semana llena de bendición, de metas, de logros alcanzados y superados. Que tú guardes nuestra salida, nuestra entrada, nos libres de todo accidente, de todo peligro. Guarda y libra a tu iglesia de todo contagio. Bendícenos, Padre, y usa nuestras vidas para llevar, Señor, el mensaje de salvación a los que no te conocen. Bendecimos a tu iglesia, Padre. Bendecimos, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesús rogamos, Padre, que tu bendición y tu protección, Padre, sea sobre todo tu pueblo, sobre toda tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.